Descubre 4 horas de sabiduría increíble que transformarán tu sueño y envejecimiento. SORPRNDNT. El martillo de Carlos resonaba en el taller, cada golpe era un eco de su herencia, pero también un clamor de sus dudas. A sus 50 años, la carpintería era su vida, un refugio de virutas y secciones de madera en las que había trabajado durante décadas, un legado que había heredado de su abuelo. Sin embargo, la fragancia de la madera fresca que lo rodeaba no podía disimular el aire de desánimo que lo envolvía. La risa de Nieves, su hija, intentaba romper la monotonía, pero las palabras que le regalaba, tú eres más que un simple carpintero, papá, poco podían hacer para ahogar la voz que en su mente le decía que no era suficiente. La vida en el pueblo era dura, una lucha constante contra la desigualdad que ahogaba sueños e ilusiones. Carlos veía a sus compañeros cerrando sus talleres, abandonando la pasión por trabajos que solo les aseguraban la supervivencia. La tristeza de su realidad lo envolvía como una niebla espesa. ¿Por qué seguir? Se preguntaba mientras las herramientas en su mesa parecían susurrarle que su talento no era valorado, que sus creaciones, por hermosas que fueran, no tenían cabida en la cruel economía de su entorno. Un día, mientras organizaba el desorden en la trastienda, sus dedos rozaron un diario polvoriento. Con curiosidad, lo abrió y descubrió las anotaciones de su abuelo, un ebanista reconocido. Cada página se llenaba de sueños, anhelos y logros que estaban en conflicto con lo que él sentía en ese momento. Un torrente de emociones lo invadió, la admiración se entrelazaba con la desesperanza. ¿Cómo había llegado a eso? ¿Dónde había quedado su orgullo por su oficio? A medida que leía, la chispa de la pasión comenzó a resurgir en su interior. Aún así, la sombra de la inseguridad lo acechaba. ¿Y si no podía seguir los pasos de su abuelo? Al enfrentar su propia historia, la presión de la vida en el pueblo se intensificaba. Las miradas de sus colegas se tornaban despectivas, lo trataban como un técnico, desestimando su arte. La lucha por recuperar su identidad artística se sentía cada vez más pesada sobre sus hombros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la memoria de su abuelo lo deslumbraba, pero el miedo era un monstruo que no dejaba de crecer. En su mente, la batalla era constante, el aullido de sus inseguridades resonaba con cada golpe. La presión social crecía como un peso abrumador. Podría salir a la luz con su proyecto y arriesgarse a ser humillado. La angustia lo consumía, cada elección parecía estar llena de consecuencias implacables. El día de la gran exposición se acercaba, pero cada momento se tornaba más agobiante. Enfrentar la crítica de su entorno lo hacía temblar. La imagen de su abuelo sonriendo le recordaba que su legado estaba en juego. La incertidumbre se apoderaba de su pecho, aplastando cada resquicio de aliento. El reloj avanzaba, pero él cada vez se sentía más atrapado en su conflicto interno. ¿Tomaría el riesgo de ser quien realmente era, o se conformaría con la sombra de sus miedos? El futuro le gritaba desde la oscuridad, dejándolo sola y vulnerable, justo en la línea de la verdad y la falsa seguridad. La luz que se filtraba por las rendijas del taller parecía abrazar a Carlos, pero a él apenas le llegaba el calor. En su interior, el frío de la inseguridad aumentaba ante la inminente exposición. Semanas de esfuerzos, noches sin dormir, pero nada parecía suficiente para callar el murmullo de su mente, que continuaba diciéndole que sus creaciones no eran dignas. El lamento de su abuelo, tan presente en sus recuerdos, se entrelazaba con las dudas que lo acosaban. Un nuevo día despuntó y Carlos se encontró frente a su pieza maestra, un mueble que se remontaba más allá de lo material. Era la esencia misma de su viaje, sus luchas y su arte. Pero en lugar de sentirse orgulloso, un estruendo de miedo se cernía sobre él. Recorrió la obra con la yema de los dedos, buscando algún destello de confianza. Aquella madera, transformada con dedicación y amor, debía ser su bandera, su manifiesto ante el mundo. Sin embargo, una voz en su interior le decía que no podía permitirse el fracaso, que cualquier error lo expondría al juicio voraz de sus pares. La idea de mostrar su trabajo lo aterraba. La inquietud se instaló en su pecho, intensificada por la presión que sentía. Decidió tomar una respiración honda y utilizarla como ancla. Quizás si proyectaba una imagen de calma, otros también la notarían. Debo hacer esto, se repetía, como si esas palabras pudieran borrar la posibilidad de rechazo, de la crítica. A medida que se acercaba el día de la exposición, Carlos no solo se enfrentaba a sus temores sobre el futuro de su carrera, sino también a sus propias inseguridades. La idea de ser visto únicamente como un carpintero, un simple técnico, lo atormentaba. Sin embargo, se dio cuenta de que cada golpe del martillo no solo era un acto mecánico,
cada golpe narraba su historia, su habilidad, y por primera vez, entendió que su trabajo era un tributo a su abuelo y a sí mismo, se dispuso a dibujar un plan. En lugar de simplemente presentar su pieza, decidió contar la historia detrás de ella. Preparó un discurso que resonara con su propia verdad, una narrativa que mostrara no solo su talento, sino la pasión que había estado relegando por miedo. Esta revelación lo llenó de determinación. Sin embargo, un desafío persistente arremetía a su mente: ¿qué sucedería si su historia no despertaba la empatía que anhelaba? ¿Y si la audacia que planeaba implementar solo sucedía escaso eco en su comunidad? La sensación de inseguridad se entrelazaba con la esperanza, y al final, la incertidumbre seguía siendo una constante. El día finalmente llegó. Carlos se encontró en el centro del taller, rodeado por colegas que habían forjado su camino en el mismo oficio. Su corazón latía desbocado mientras se preparaba para hablar. Aún había una sombra que lo seguía, una amenaza silenciosa, pero en ese instante, un resplandor dentro de él empezó a iluminar su espacio interno. Cuando llamó a todos a su alrededor, se sintió finalmente en control de su narrativa. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que la energía de su abuelo fluía a través de él. Agradeció a aquellos que lo habían respaldado y a los que lo habían desafiado. Era un acto de valentía, su boceto personal era tan vital como la pieza que había creado, pero cuando su discurso estaba en su punto más intenso, alzó la vista y se encontró con la mirada de un rival que no había anticipado, el antiguo maestro de su padre. Un hombre que había menospreciado sus habilidades en el pasado, y allí estaba, frente a él, no solo como un espectador, sino como el mayor obstáculo en su camino hacia la validación personal y profesional. El aire se tornó tenso, y el corazón de Carlos golpeaba con fuerza. ¿Despertarían las viejas heridas? ¿Podría realmente superar la sombra de aquel hombre en este nuevo capítulo de su vida? La respuesta estaba en sus manos, y aún había mucho por descubrir. La mirada del viejo maestro de su padre era como una lanza. A través de aquella frente arrugada y ojos cruelmente perspicaces, se hacían eco de un pasado que Carlos había tratado de olvidar. Cada vez que se mencionaba el nombre de ese hombre en el taller, el silencio incómodo caía como un velo, ahogando la conversación. Ahora, aquí estaba, observando cada palabra y gesticulación de Carlos con una crítica latente, como un depredador que acecha a su presa. Carlos sintió como el sudor comenzó a humedecer su frente. Sus frases, que con tanto cuidado había construido, parecían desvanecerse en el aire caliente del taller. La tensión lo empujaba a tambalearse. Sabía que, si permitía que sus inseguridades se apoderaran de él en ese momento crítico, el viejo maestro lo despojaría, no solo de su credibilidad, sino de la fragilidad que había intentado construir en torno a su propia identidad artística. En un acto de desafío interno, respiró profundamente y se aferró a la esencia de su discurso. Esta pieza, comenzó, mientras señalaba su mueble, es un viaje, no solo mío, sino de todos los que han creído en la importancia de la dedicación y el respeto hacia nuestro oficio. Las palabras empezaron a fluir, y cada frase parecía enraizarse más en su determinación. Su historia se entrelazaba con la de su abuelo, con el sacrificio y el amor que había moldeado su infancia. En su interior, la voz de su abuelo resonaba, instándole a seguir adelante, a no permitir que las sombras del pasado lo ahogaran. Mientras desde la otra parte del taller, el maestro escuchaba con una ceja arqueada, Carlos sintió un destello de confianza. Se permitió hacer una pausa, observar la expresión de su audiencia, buscando empatía en sus rostros. El silencio del rival en el fondo se convirtió en una carga, pero a la vez, un motor que lo impulsaba hacia adelante. La convicción en su voz se hacía más fuerte. No seré el carpintero al que algunos quieren que me reduzcan. Cada corte de mi sierra cuenta una historia. Cada mueble es una extensión de mí, trasciende el mero trabajo manual, pronunció con fervor, despertando murmullos de concesión entre los asistentes. Sin embargo, a medida que avanzaba, un nuevo dilema surgía en su mente. ¿Era su deseo de validación profesional una búsqueda altruista o una necesidad de enfrentarse a sus propios fantasmas? La figura del maestro allí presente lo recordaba que, si bien el camino del artista está marcado por la autoexpresión, también está teñido de la feroz batalla interna entre la búsqueda de aprobación externa y la autenticidad personal. El discurso continuaba fluyendo, pero la mente de Carlos seguía dándole vueltas a esa interrogante. Al final de su presentación, sintió que la voz del pasado lo había hecho desafiante en vez de cautivo. Quería que todos supieran que su viaje no era un mero capricho, sino un legado que estaba decidido a honrar. Cuando terminó, un aplauso tímido resonó en el taller y, como un eco lejano, se escuchó el murmullo del viejo maestro. ¿Crees que esto cambiará la percepción que tengo de ti?, dijo con sarcasmo. Carlos sintió un nudo en la garganta. No sabía si la respuesta era un rechazo a su esfuerzo o un nuevo desafío. Aquel hombre, que había sido su crítico, podría ser un trampolín hacia una metamorfosis final. Con su futuro aún incierto, y la presión en aumento, Carlos se dio cuenta de que su enfrentamiento con el rival era solo el comienzo. Si deseaba realmente convertirse en quien había soñado ser, debería consolidar su victoria interna frente a la constante evaluación y el juicio de los demás. Justo cuando pensaba en la duración de esta batalla,
un nuevo aviso llegó a su teléfono, una invitación inesperada para presentar su obra en una galería de la ciudad, donde podrían esperarlo no solo críticos, sino también auténticos amantes del arte. La decisión de aceptar o rechazar esa oportunidad era su próxima prueba. El momento de la verdad se acercaba rápidamente. ¿Podría manejar la presión o cedería una vez más a sus inseguridades? Carlos sentía que, en esta encrucijada, su vida y su arte estaban a punto de tomar un rumbo definitivo. Carlos se encontraba sentado en su pequeño taller, la luz del atardecer iluminaba la madera dispersa a su alrededor. En su mente, la invitación a la galería pulsaba como un eco insistente. Necesitaba claridad, más que nada, para poder recuperar el rumbo que, en ocasiones, parecía desvanecerse entre la presión y las expectativas. La emoción de la presentación aún vibraba en su interior, pero cada aplauso tímido que había recibido había sido seguido por la sombra del viejo maestro. La frase de aquel crítico resonaba en su mente: ¿crees que esto cambiará la percepción que tengo de ti? Eso sería un desafío que debía enfrentar. No podía dejar que su pasado lo definiera, tenía que superarlo. Mientras contemplaba su último trabajo, un elegante mueble de líneas fluidas, se preguntó si era suficiente para demostrar su valía. El miedo a un rechazo público empezaba a consumirlo. Sin embargo, esa voz interna que lo había instado a luchar ahora se hacía más fuerte. Este es tu momento, se decía. Se había prometido ser más que una sombra tras la figura de su padre. El legado que había heredado debía transformarse en algo nuevo, algo que pudiera llamarse auténticamente suyo. En lugar de rechazar su historia, Carlos decidió utilizarla. Haría una presentación que capturara la esencia de su viaje, su lucha, y la belleza de la imperfección que lo hacía humano. Con cada golpe de la sierra, trabajaba en su mueble. No solo era una pieza, se había convertido en un símbolo de su libertad. Eco de la inseguridad que había sentido durante toda su vida, la madera se resistía, pero él persistía, moldeando cada curva con amor y determinación. Mientras cortaba, comenzó a reflexionar sobre los caminos que había tomado. Se dio cuenta de que su deseo de ser validado era, en parte, un reflejo del diálogo interno que perseguía la aceptación y la superación. Carlos decidió que, en lugar de aferrarse a la validación externa, canalizaría su energía hacia la autenticidad. Se permitiría ser vulnerable, mostrando no solo su destreza técnica, sino también sus imperfecciones, sus dudas y su viaje emocional. Sintió que ese tipo de conexión podría resonar más que cualquier exposición técnica. Esa noche, mientras se retiraba del taller, un nuevo nerviosismo le oprimía el pecho. La decisión estaba tomada, asistiría a la galería, pero no solo como el artista a ser juzgado, sino como un individuo que compartía su historia y su arte. Detrás de cada mueble, había un relato escondido que anhelaba ser contado. Cada nudo en la madera representaba un desafío superado. Sin embargo, cuando su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y temor, un mensaje inesperado interrumpió sus pensamientos. Era un correo del viejo maestro. Con incredulidad, Carlos lo abrió y leyó: te concederé una reunión antes de tu presentación. Quiero discutir tu obra. La tensión llenó el aire. Sería esta una oportunidad de reconciliación, o una nueva prueba que podría romperle la confianza. La idea de anhelar el juicio de alguien que siempre había sido crítico lo llenó de incertidumbre. ¿Qué se proponía el viejo maestro? Este encuentro podría significar un giro inesperado en su camino hacia la aceptación personal y profesional. Mientras se preparaba para ese encuentro, Carlos comprendió que no solo se estaba jugando su arte, sino también el reconocimiento de su propia identidad. La búsqueda de su verdad estaba a punto de intensificarse, y con cada paso, sabía que la resolución de su conflicto interno se acercaba. Realmente podría enfrentarse al viejo maestro y, en el proceso, a sus propios miedos más profundos. O este encuentro lo haría retroceder una vez más. Con cada latido, la incertidumbre lo empujaba hacia el nuevo desafío que lo esperaba. La trama de su vida se entrelazaba en un clímax que prometía revelar una verdad transformadora. Carlos se despertó con un nudo en el estómago, consciente de que el encuentro con el viejo maestro estaba a solo unas horas de distancia. Bañado por la luz tenue de la mañana, sus pensamientos se agitaban como las hojas de los árboles fuera de su ventana. Sentía como si esa reunión no solo perturbara su rutina, sino que destapara una parte de su vida que había mantenido oculta. Había intentado dejar atrás las palabras cortantes del crítico, pero su eco seguía resonando. Mientras se vestía, la imagen de su mueble recién terminado ocupó su mente. Cada línea y cada detalle que había trabajado en la madera eran parte de él, una extensión de su propio viaje emocional. Sin embargo, en ese momento, también representaban la vulnerabilidad que se apoderaba delante de la inminente crítica. ¿Cómo podría enfrentar a alguien que había marcado su camino profesional con tanto escepticismo? Decidió dar un paseo antes de la reunión, buscando claridad entre las sombras de su desasosiego. Caminó por las calles, observando la vida a su alrededor, los niños jugando, las parejas riendo, los ancianos compartiendo historias en los bancos del parque. Esa cotidianidad parecía tan lejana, tan ajena a las tormentas que libraba en su interior.
Sintió una punzada de envidia hacia aquellos que encontraban la alegría en lo simple, mientras él luchaba por encajar y por validar su existencia como artista. Cada paso lo acercaba a su taller, a su refugio. Sabía que debía aferrarse a lo que le había enseñado la madera, la perseverancia ante la dificultad. Al regresar, se encontró frente al mueble, su último trabajo. Sus manos recorrían la superficie con cariño, cerrando los ojos por un instante, tratando de recordar todo lo que significaba. Aquella creación no era solo un objeto, era su historia, su lucha, sus miedos, y su orgullo. Era el retrato de un hombre que, después de pasar tantos años en la sombra, finalmente se atrevía a tomar el control de su narrativa. Con el tiempo corriendo, Carlos comenzó a prepararse para la evaluación del viejo maestro. En su mente, ensayaba las posibles preguntas y respuestas. No quería parecer a la defensiva, ni tampoco deseaba traicionar la autenticidad que tanto había trabajado. La verdad era que, por mucho que respetara al crítico, ya no deseaba su aprobación a cualquier costo. Sería un encuentro de pares, no de maestro-alumno. Cuando llegó el momento, la tensión en el aire era palpable. La pequeña sala del café donde habían acordado reunirse estaba llena de murmullo y risas, pero Carlos solo oyó el latido insistente de su corazón. Se sentó en la mesa, la madera suave bajo sus manos, recordando el trabajo que le había costado. Finalmente, apareció el viejo maestro, su figura imponente aún generaba reverencia en él. Pero esta vez, Carlos respiró hondo y sonrió. No era solo un artista frente a un crítico, era un ser humano dispuesto a compartir su historia. La conversación comenzó en un tono cordial, pero pronto se vio obligada a adentrarse en la esencia del arte y la realidad de cada pieza. El viejo maestro examinó de cerca el mueble, mientras Carlos, dirigido por sus emociones, comenzó a compartir sus pensamientos sobre el proceso creativo, sus miedos y lo que realmente significaba cada imperfección. Apenas se dio cuenta de que estaba dejando caer las barreras que había construido con tanto cuidado, las palabras fluyeron, y a medida que hablaba, notó que el viejo maestro escuchaba con atención. La tensión entre ellos se transformó en un diálogo significativo, donde se cuestionaron mutuamente, no con el fin de juzgar, sino de entender. Fue liberador. Pero justo cuando Carlos comenzaba a sentir que había logrado conectar y que sus palabras impactaban, el viejo maestro hizo una pregunta inesperada: ¿cuál es el verdadero legado que deseas dejar en el mundo del arte? La pregunta lo golpeó como un rayo, rompiendo su burbuja de seguridad. Más allá de la crítica y la búsqueda de aprobación, se enfrentaba a un nuevo dilema: definir su propósito. ¿Podría realmente encontrar la respuesta en medio de tanta confusión? Mientras la incertidumbre invadía su ser, Carlos comprendió que su viaje aún no había terminado. Un nuevo reto se abriría ante él, desafiándolo a mirar más allá de la superficie y a explorar el significado profundo de su arte. La búsqueda de su verdad comenzaba a tomar forma, y con ello, una nueva revelación estaba a punto de desplegarse. ¿Sería capaz de abrazar su auténtico legado en el mundo que anhelaba conquistar? ¿Qué significaba la verdadera conexión con su audiencia? La respuesta pendía en el aire, buscando ser descubierta. Los días posteriores al encuentro con el viejo maestro se deslizaban lentamente, como las hojas en un río quieto. Carlos se encontró atrapado en un ciclo de reflexión corrosiva, a menudo reviviendo la pregunta que resonaba en su mente: ¿cuál era el legado que deseaba dejar? En su taller, la madera hablaba de su pasado y de las cicatrices que habían formado su arte, pero en el fondo algo seguía faltando. Decidió que no podía permitir que esa incertidumbre lo paralizara. Debía tomar acción. Así fue como se inscribió a un taller de arte contemporáneo en el que se exploraban nuevas formas de expresión, estimulante y temido por igual. Sabía que era momento de expandir sus horizontes, de abrirse a nuevas posibilidades que pudieran poner a prueba los límites de su creatividad. El primer día del taller, la atmósfera era eléctrica. Alrededor de él, otros artistas compartían sus obras, cada uno llenando el espacio con su energía emocional. Carlos sintió que, a pesar de la ansiedad inicial, la sinergia despertaba algo dentro de él. Pero, a la vez, esa rápida camaradería también alimentaba su inseguridad. Era el principiante entre maestros, aún sin entender cómo encajar en este nuevo entorno. A medida que avanzaban los ejercicios, el instructor, un hombre de apariencia enérgica y visión aguda, invitó a los asistentes a crear una pieza que representara su interpretación del legado personal. Carlos se sintió abrumado. La ansiedad de no saber si lo que estaba a punto de hacer sería suficiente le cerró el pecho. Debía confrontar la sombra de su autocrítica y decidir qué parte de su esencia quería dejar fluir a través del arte. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que la única forma de avanzar era ser honesto. Comenzó a trabajar en un lienzo en blanco, dejando que cada trazo fuese un símbolo de sus luchas internas, de las batallas que había librado. Mano a mano con la pintura, se desnudó emocionalmente, exponiendo cada temor, cada aspiración. El proceso fue casi catártico. Descubrió que esa vulnerabilidad se transformaba en fortaleza al compartirla visualmente. Las horas pasaron como segundos, y cuando el instructor se acercó a observar su trabajo,
Carlos sintió que era el momento de enfrentar la crítica una vez más. Pero lejos de sentirse pequeño, como antaño, se mantuvo firme. Al compartir su creación, una amalgama de colores y formas entrelazadas que representaban su viaje personal, el instructor sonrió y asintió. «Has conectado con algo verdadero», dijo. Para Carlos, esas palabras fueron como un rayo de luz atravesando un cielo gris. Era Boledaschen, no en forma de aplauso vacío, sino en la forma de comprensión profunda. Sin embargo, el instructor hizo una observación que lo descolocó. «Pero has entendido lo que realmente quieres transmitir. ¿Eres consciente del impacto que puede tener tu voz en otros?». Esa simple pregunta lo llevó de vuelta a la esencia de la reflexión que había comenzado con el viejo maestro. Aquel encuentro no era solo una oportunidad de crear, sino una vía para definir su mensaje. Cuando regresó a casa, con las manos manchadas de pintura y la mente en ebullición, Carlos miró el rincón de su taller donde se encontraba el mueble que había presentado al viejo maestro. Reflexionó sobre la dualidad de su existencia como artista, entre el legado que deseaba dejar atrás y el que estaba comenzando a construir. Ya no era solo un eco de su mentor, estaba listo para encontrar su voz a través de su arte. Con una determinación renovada, Carlos se comprometió a crear una serie de piezas que hablaban de la conexión humana, de lo que significa ser vulnerable y auténtico en un mundo que a menudo no permite tales lujos. Sin embargo, al trazar su nuevo camino, un instante de duda lo atrapó. ¿Estaba realmente encontrando su voz, o simplemente cubriendo las inseguridades que aún lo acechaban? Esa noche, mientras se sentaba a planear lo que vendría a continuación, se dio cuenta de que aún había un terreno por explorar, un océano de emociones que no había navegado. La pregunta persistía: ¿cómo podría enfrentar y compartir sus miedos sin perderse en ellos? Una nueva inquietud lo sacudió, empujándolo hacia un nuevo reto. ¿Sería capaz de convertir sus inseguridades en una fuente de inspiración, o se dejaría arrastrar por las sombras de su propia mente? La búsqueda de la verdad en su arte apenas comenzaba, pero esta vez, tenía la esperanza de que no sería una travesía solitaria. Los días se transformaron en semanas, y Carlos se sumió en una rutina que, aunque productiva, lo desconcertaba. En su taller, cada pincelada parecía más un reproche que una expresión, como si la propia madera que solía amoldar lo observase con desdén. Se debatía entre el combustible de su deseo de innovar y la pesada carga de la autoexigencia. Las preguntas lo acechaban como sombras: ¿sería realmente capaz de plasmar su vulnerabilidad sin ser consumido por ella? ¿Cómo podía convertir su fragilidad en arte que resonara con otros? Decidido a no dejarse arrastrar, eligió redirigir sus energías hacia el estudio. Llenó el pincel de colores vivos y comenzó a experimentar técnicas que nunca había probado. Pero pronto se dio cuenta de que cada intento se convertía en un espejo, reflejando inseguridades arraigadas. Cada trazo audaz era seguido por una ola de autorrecriminación. Mientras observaba su trabajo, una sonrisa de satisfacción se transformaba en incomodidad. ¿Era el arte una extensión de su esencia real o simplemente un disfraz elaborado para ocultar su miedo? Un día, en medio de esta tormenta interna, decidió asistir a una exposición de arte contemporáneo. Al cruzar la puerta, la vibrante energía del lugar lo envolvió. Las obras, diferentes y provocativas, desafiaban la percepción, explorando lo que significaba ser humano. Algo despertó en él. Las conversaciones efervescentes fluían como corrientes de aire fresco, y poco a poco, la chispa que pensó perdida comenzó a reavivarse. Se sintió atraído por la idea de que el arte no era solo un refugio, sino también un vehículo de conexión íntima. Observó a un artista que compartía los retazos de su vida a través de su obra. Cada pieza era un testimonio personal, un fragmento emocional teñido de autenticidad. La idea de ser tan expuesto lo aterraba, pero al mismo tiempo, lo iluminaba. Había un valor en compartir el dolor y la lucha. La voz del instructor resonó en su mente: ¿eres consciente del impacto que puede tener tu voz en otros? Esa pregunta lo persiguió, haciéndole cuestionar su propio silencio. Regresó a casa con un renovado fervor, decidido a explorar lo que había aprendido. Sin embargo, en lugar de lanzarse a crear, se detuvo. Necesitaba comprender su autenticidad antes de compartirla. Cuando se sentó en su rincón habitual del taller, un movimiento introspectivo lo llevó a escribir. La página en blanco se llenó de palabras que hablaban de sus temores, de su necesidad de ser visto, y reconociendo que, a veces, la lucha interna pasaba desapercibida incluso para él mismo. Al escribir, Carlos se dio cuenta de que el acto de narrar su historia era, en sí mismo, una forma de arte. La prosa y la pintura se entrelazaban, cada una complementando a la otra en la búsqueda de su voz auténtica. Su propio legado comenzaba a tomar forma, no como una serie de obras aisladas, sino como un conjunto que hablaba de una vida vivida entre luces y sombras. ¿Podría estas piezas honestas realmente conectar con otros? Mientras profundizaba en este nuevo enfoque, se dio cuenta de que la vulnerabilidad era su mayor aliada, no un obstáculo. Ahora entendía que compartir su travesía podría abrir puertas que ni él había imaginado. La búsqueda no solo se trataba de crear,
sino de resistir la tentación de la perfección y aceptar las imperfecciones que le daban vida. Carlos se sintió preparado para dar un paso más, un acto de fe en sí mismo. En su próxima clase, compartiría aquellas palabras que había escrito, se abriría al grupo sobre su proceso de duda y crecimiento. Sin embargo, justo antes de enfrentar ese momento, una sombra de inquietud volvió a deslizarse por su mente. ¿Sería suficiente? ¿Aceptaría su vulnerabilidad el ojo crítico de los demás? Esa noche, mientras observaba su producción creativa, se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. La puerta hacia su muestra estaba abierta, y más allá de ella, lo desconocido lo llamaba. Ahora, iba a abrirse de par en par y dejar que su voz, finalmente, auténtica, hiciera eco en un lugar que nunca había explorado. ¿Podría la revelación de su fragilidad ser el puente hacia una conexión genuina? La verdadera prueba de su valentía se aproximaba, y con ello, la posibilidad de redescubrirse. El día de la clase llegó, y con él, una mezcla de ansiedad y expectación se apoderó de Carlos. Se miró en el espejo antes de salir de casa, notando cada pequeña imperfección en su rostro y pensando en cómo esas mismas imperfecciones podían ser un reflejo de su crecimiento. Salió decidido, con un cuaderno bajo el brazo que contenía su historia más íntima, sus temores y su anhelo de conexión. Al ingresar al aula, el bullicio de voces lo envolvió, pero en lugar de sentirse intimidado, sintió la calidez de encontrar un espacio donde podría ser escuchado. Los rostros de sus compañeros eran diversos, cada uno con sus propias batallas específicas, pero también había una chispa de curiosidad colectiva en el aire. Se sentó en una esquina, el corazón latiendo en un compás impaciente mientras miraba a su alrededor. Cuando llegó su turno de hablar, la sala guardó silencio. La súbita tensión lo paralizó. ¿Qué podían ver en él? Se esforzó por encontrar el hilo de su voz interna, la misma que había estado explorando durante semanas. Al principio, las palabras dudaron en salir, como si una barrera invisible la retuviera en su pecho. Pero al recordar por qué estaba allí, inspiró profundamente y comenzó. Su voz tembló mientras relataba su travesía, los obstáculos que habían moldeado su arte y la lucha por aceptar su vulnerabilidad. Explicó cómo había llegado a entender que su fragilidad era una fuente de fortaleza, un puente hacia la autenticidad. Con cada palabra, notó que la incomodidad disminuía y, en su lugar, una sincera conexión comenzaba a surgir. Las reacciones fueron variadas, algunas miradas se llenaron de comprensión, mientras que otras mostraron curiosidad. Uno a uno, sus compañeros comenzaron a abrirse. La sala se llenó de relatos verdaderos y desgarradores, historias que resonaban con ecos de sus propias luchas. Fue un momento catártico, una sinfonía de vulnerabilidad compartida en la que todos parecían encontrar un refugio. Carlos sentía que su historia había desencadenado algo más grande, no solo su conexión con el grupo, sino también un deseo profundo en otros de explorar su propia verdad. Sin embargo, más allá de ese espacio de apertura, una sombra continuaba acechando a Carlos. En su interior, la pregunta persistía, ¿era suficiente? ¿Cuán profundamente resonarían sus obras en el mundo exterior? La inseguridad lo acechaba, y cada vez que compartía algo de sí mismo, la voz negativa comenzaba a murmurar. Pero esta vez, otra voz más fuerte interrumpió ese murmullo. La voz de su autenticidad, esa que había comenzado a cimentar a través de su escritura. Era un canto firme, un recordatorio de que el arte es un proceso de diálogo continuo. Decidido a seguir adelante, tomó la decisión de llevar su vulnerabilidad un paso más allá. No se conformaría con solo compartir su historia en el aula, sería muy relevante plasmarla en su próxima exposición personal. Se imaginó en una galería, rodeado de sus obras, cada una narrando un capítulo de su vida, dejando que otros conectaran con él. Pero, ¿cómo podría presentar esos retazos de su verdadero ser sin desbordar su inseguridad? Al final de esa sesión, se sintió renovado, como si la carga que había llevado comenzara a aligerarse poco a poco. Por primera vez en mucho tiempo, la incertidumbre no lo paralizaba, en cambio, le inflaba el pecho de determinación. La próxima etapa de su viaje lo guiaba hacia una mayor exposición, y Carlos, ahora más consciente de su autenticidad, entendía que en este camino, cada pincelada importaría. Mientras la clase concluía, un nuevo desafío se estaba formando en su mente, un anhelo por ser un puente de conexión. La voz interna que antes lo limitaba ahora se transformaba en un motor propulsor de valor. La decisión estaba tomada, no solo buscaría crear, lo haría desde el corazón y con la premisa de revelar sus verdades más profundas. En su mente resonaba una pregunta inquietante: ¿qué pasaría si el mundo no estaba listo para recibirlo tal como era? Esa incertidumbre lo perseguía, pero esta vez, sabía que el arte podía ser el vehículo para afrontar ese miedo. La puerta hacia su propia transformación y hacia la conexión con los demás parecía abrirse más de lo que había anticipado. La búsqueda de su lugar en el mundo, de exponerse ante la mirada crítica con un alma desnuda, comenzaba a cobrar forma. Sería capaz de dejar atrás el miedo y crear esa exposición sin barreras, donde cada trazo y cada palabra fueran un reflejo verdadero de quien realmente era. A medida que avanzaba en esta nueva dirección, el eco de su historia seguía resonando y,
en el fondo, una nueva verdad se gestaba. La búsqueda de aceptación y conexión apenas comenzaba, y Carlos estaba listo para dar el siguiente paso hacia lo desconocido. El sol pugnaba por atravesar las nubes grises que dominaban el cielo, un reflejo del tumulto interno que Carlos vivía. Aquella mañana, tras la clase, sus pensamientos se entrelazaban entre expectativas y temores. Aun con el momento catártico en la memoria, el eco de la inseguridad no lo abandonaba. ¿Cómo podría hacer justicia a la profundidad de su verdad en una exposición que nadie había visto aún? Cada trazo que imaginaba parecía enfrentar la resistencia de esa voz crítica que lo vigilaba en silencio. Los días siguientes, Carlos se dedicó a la creación, pero se sintió atacado por un estruendo de dudas cada vez que se sentaba frente al lienzo. La idea de hacer visible su vulnerabilidad se transformó rápidamente en un arma de doble filo, una fuerza que podía impulsarlo o paralizarlo. En su soledad, contemplaba su propia historia, cada dolor, cada alegría, transformándose en elementos complicados que deseaba materializar. Pero, en realidad podría hacerlo. Decidió desglosar su proceso creativo, buscando en su trabajo una forma de conectar su historia al ámbito visual. Comenzó a anotar sus pensamientos en un cuaderno, liberando sus temores y deseos en palabras. Con cada frase, la carga parecía reducirse, sus experiencias se transformaban en colores, formas y sentimientos que encontraba en su interior. Sin embargo, cada vez que vislumbraba una idea, la inseguridad se manifestaba, cuestionándolo: ¿quién eres tú para crear algo que valga la pena? Consciente de que debía enfrentarse a aquellos ecos del pasado, decidió confrontarlos. A medida que su trabajo avanzaba, lacerando cada pincelada con su autenticidad, se propuso preguntar a sus compañeros cómo se enfrentaban a sus propios obstáculos. Esa conexión era la clave, pensó. Fomentar un diálogo que no solo lo impulsara a él, sino a todos los que lo rodeaban. Así, en una tarde lluviosa, organizó una pequeña reunión en su casa. Invitó a aquellos que habían compartido sus historias en clase, deseando crear un espacio seguro para inspirarse mutuamente. Al entrelazar sus relatos, reafirmaron su propósito: la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un acto valiente. La conversación fluyó, y de pronto, un nuevo sujeto surgió entre las confidencias: la frustración de un compañero por la falta de apoyo en su entorno. Carlos sintió un hormigueo en su interior. Anhelaba que sus propios miedos no solo lo llevaran a la exposición, sino que se transformaran en una exposición que ofreciera apoyo y conexión. Ahí estaba la revelación: su travesía no se trataba solo de él, sino de ser un facilitador para otros que enfrentaban sus demonios internos. Mientras el sol se ocultaba tras las nubes, Carlos supo que debía compartir su trabajo no solo como un acto de creación, sino como una narrativa abierta al entendimiento compartido. La idea no se limitaba simplemente a una galería, deseaba crear un espacio donde cada historia pudiera resonar y entrelazarse, donde la exposición fuera un reflejo de un viaje colectivo hacia la aceptación. Mientras esbozaba planes sobre cómo estructurar la exhibición, una pregunta reverberó en su mente: ¿la comunidad estaría lista para un lugar de tales revelaciones, un refugio frágil e inspirador? Esa inquietud se mezclaba con un nuevo sentido de propósito, y su determinación crecía. Carlos sentía que las piezas empezaban a encajar, pero esa conexión a la verdad también traía consigo una inquietud candente. Había despertado algo en su interior que anhelaba algo más, una urgencia que lo empujaba a actuar. Con su experiencia de vulnerabilidad como motor, Carlos estaba preparado para dar el salto y crear algo que trascendiera su propia historia. Pero, ¿podría la comunidad realmente superar sus reservas y unirse a él en este viaje? El hilo del destino lo guiaba, y la exposición que había comenzado a concebir parecía tener un potencial oculto que sus manos aún no habían diseñado. Justo cuando se preparaba para tomar decisiones importantes sobre las obras que mostraría, se cruzó con un viejo amigo que había estado ausente. La presión de la pregunta no se desvanecía. ¿Sería su voz unificador o provocaría más división? Entre el revuelo de emociones, Carlos sintió que el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. Carlos se sentó en su taller, la luz del atardecer iluminando las vetas de la madera a su alrededor. Había tomado una decisión. No se conformaría con ser simplemente un buen carpintero, iba a ser un artista. La invitación a la galería se había convertido en una oportunidad de oro para mostrar su verdadero legado, una promesa de conexión con la audiencia que tanto anhelaba. Días antes de la exposición, se sintió renacer en su interior. Cada pieza que creó en ese último momento fue un reflejo de sus luchas y su victoria personal. Se permitió ser vulnerable en su arte, cada traición de la madera se transformó en una celebración de sus inseguridades, sus miedos, sus triunfos. Mientras colocaba la última capa de acabado a su obra maestra, sentía que la chispa de su abuelo lo iluminaba, mezcla de orgullo y amor por el oficio. Sin embargo, cuando llegó el día de la exposición, la inquietud volvió a asomar. Carlos se encontró frente a sus creaciones, un mueble que no solo era un objeto, era su historia, un tributo a cada golpe, cada renuncia, cada paso que había dado hacia la autenticidad. Aún así, la sombra del viejo maestro persistía en su mente,
preguntándole si sería lo suficientemente bueno. Sin embargo, la energía en el aire esa noche era palpable. Amigos, colegas y desconocidos admiraban sus obras, y a medida que la multitud crecía, también lo hacía su confianza. Si su abuelo supiera lo que estaba haciendo, pensó, estaría orgulloso. En ese momento, la voz crítica se desvaneció, sus inseguridades se convirtieron en el motor que le permitía abrazar su vulnerabilidad. El arte que mostró fue solo un momento de su vida, una extensión de su ser en toda su complejidad. Al momento de hacer su discurso, el corazón de Carlos palpitaba fuertemente. Se paró frente a todos, y cuando comenzó a hablar, su voz resonó con autenticidad. Compartió cómo cada pieza era un eco de su travesía, y cómo la de cada uno de ellos también tenía un espacio en su historia. Se permitió narrar sus miedos y dudas, reconociendo que no había debilidad en ser humano, que la vulnerabilidad era el verdadero hilo que unía a todos. Las palabras fluían con sinceridad, y a medida que hablaba, las miradas en la sala se llenaron de comprensión. Al final del discurso, un aplauso electrizante llenó el espacio. Carlos sintió un torrente de emociones, no solo estaba recibiendo reconocimiento, estaba logrando una conexión genuina con su audiencia. Había dado un paso hacia la verdadera aceptación, no solo de los demás, sino de sí mismo. Las interacciones después de la exposición fueron aún más educativas para él. Gente se acercaba a admirar su trabajo y a compartir sus historias personales. Cada relato resonaba en su corazón, habían encontrado en su arte un espejo donde reflejar sus propias luchas. Carlos sonrió, comprendiendo que había logrado más de lo que jamás imaginó. No solo había expuesto su arte, había creado un espacio donde otros también podían ser vulnerables. Una semana más tarde, mientras disfrutaba de un tranquilo café con Nieves, su hija, Carlos se sintió satisfecho. Los comentarios sobre su exposición seguían llegando, pero lo más importante era que había anclado su identidad como artista. Sabía que el viejo maestro no era su enemigo, sino un recordatorio de lo que había superado. La lucha interna ya no lo paralizaba, ahora, era su aliada. El camino hacia la aceptación personal estaba claro, y el eco de su historia resonaba en cada rincón de su ser. Tenía confianza consolidada en su trabajo, y desde ese momento, se propuso no solo crear, sino también inspirar a otros a abrazar su propio viaje. La transformación de Carlos no fue solo superficial, era un renacer profundo en el que cada golpe del martillo ahora narraba no solo un acto de carpintería, sino un tributo a la vida. Al mirarse en el espejo ahora sonreía por primera vez al ver un hombre que no solo había superado sus miedos, sino que había conquistado su lugar en el mundo del arte. ¿Qué esperas para ser parte de esta transformación? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se inspiren. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este cierre emocional. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.